Sin duda. Cuando son las 9:33, nosotros volvemos a la mesa de este lunes, un lunes 25 de enero, que marca el regreso de la actividad de gobierno, además, ¿no? Por lo menos a nivel del Poder Ejecutivo. Acá enfrente, en la torre ejecutiva, está puesta buena parte de la atención porque sesiona el Consejo de Ministros por primera vez en este año 2016. Está el presidente Vázquez, están todos los secretarios de Estado. Se supone que van a hacerse anuncios importantes con respecto a temas que están considerándose desde fines de año. Bueno, por supuesto, informaremos al respecto. Seguimos en la mesa de este lunes 25 de enero de 2016. Seguimos con Teresa Herrera, Pablo Anzalone, Carlos Loaiza y Fernando Escriña. Otro debate de estos días. La decisión judicial que prohibió la divulgación de fotos de los autores del asalto a la sucursal del Banco República en La Paz el pasado 19 de enero generó una controversia entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial que llevó incluso a un cruce de comunicados. La jueza de paz de Las Piedras, Alicia Olivero, no autorizó la difusión de las imágenes tomadas de los videos de seguridad del banco, basándose en el secreto del presumario que recae en toda investigación de un hecho delictivo. Agregó, por otra parte, que al desconocerse si los rapiñeros eran adolescentes, si se daba a conocer sus rostros, podía incurrirse en incumplimiento de disposiciones incluidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia. El ministro interino del Interior, Jorge Vázquez, señaló, hablando con Canal 12, que hubiera sido de utilidad contar con la difusión de esas imágenes para avanzar en la investigación. Dos cosas. Nosotros consideramos de que hubiera sido muy importante que en las primeras horas nosotros hubiéramos dado a publicidad las fotos de las personas que no lo teníamos identificadas. Eso hubiera ayudado en momentos tempranos de la investigación eventualmente a poder identificar o tener alguna información más para poder seguir profundizando en el caso. Eso no pudo ser así, la señora jueza no ha autorizado todavía. Tenemos dos abogados en la mesa, no sé si empezar con ellos o por Teresa, por Pablo. Dale, Fernando. Sí, bueno, yo estuve analizando tres elementos, el comunicado del Ministerio del Interior, el comunicado de la Suprema Corte de Justicia y la norma. Yo creo en realidad que le asiste razón al Ministerio del Interior y creo que la magistrada actuante y la Corte confunden algunos elementos que creo que en materia de derecho penal es importante tener presente. En primer término, estamos ante un delito flagrante, es decir, un delito que se está cometiendo y del cual no existe duda ninguna de su comisión. Es decir, no estamos ante hechos de apariencia delictiva, sino que estamos ante un delito. Un delito registrado por cámaras de video. En segundo lugar, los dos argumentos que da la Corte, yo lamentablemente no tengo el honor de compartirlos porque... Habló el abogado de manera perfecta, exacto, ¿no? Porque no tengo el honor de compartirlos. Que normalmente, además, es un eufemismo. Con el vocero de la Corte normalmente estoy de acuerdo por la claridad con la que expone los puntos de vista, que no es fácil para la opinión pública. Pero los dos argumentos, que se está ante el secreto del presumario y que podrían estar menores involucrados, no son para nada de recibo. El primero, porque el secreto del presumario tiene un sentido, cuál es el no obstaculizar la investigación en todo caso. Secreto del presumario que está muy cuestionado, incluso a la luz de la nueva legislación que todavía no está en vigencia. Más ¿verdad? Que secreto, corrijo el término, ¿no? Carácter reservado. Bueno, reservado. Ninguna de las dos cosas me convencen, porque si uno analiza la reserva del expediente, tiene otra finalidad totalmente, no es la de precisamente evitar que se persiga a quien cometió esa infracción. Y en segundo lugar, el que podría tener algún vicio de argumento, que es el hecho de la existencia de menores, se puede salvar claramente con el concepto de la apariencia y de la convicción suficiente. La apariencia es un concepto que está muy vinculado al derecho en general.
casi siempre cuando se toman medidas cautelares los jueces lo hacen bajo la apariencia de un derecho, ¿verdad? Entonces, no es discrecionalidad, no es arbitrariedad, es discrecionalidad. Por ejemplo, cuando se ordena la detención de una persona, es porque existen elementos de convicción suficiente que en apariencia establecen que esa persona delinque. Para procesar, el auto de procesamiento igualmente es un delito, ahí sí ya existente, no hay hechos con apariencia de delitos, sino delitos, y existen elementos de convicción suficiente para entender que esa persona lo ha cometido. Entonces, ¿qué debió haber hecho el magistrado, en mi modestísima opinión? Es haber solicitado las fotos, haberlas analizado, y y determinar si existían o no elementos de convicción suficiente para determinar si eran o no menores los involucrados. Es notorio, yo vi las fotos, las vimos todos, que no eran menores, por lo tanto su difusión era inmediata. En cuanto a la solicitud previa, el artículo 71 tiene una redacción algo confusa, pero al tiempo que, si uno lo analiza, es notorio que la requisa, cuando habla de sujetos requeridos por el Poder Judicial, es porque existió la intervención de un juez. Voy a darle a los oyentes los elementos porque capaz que no los tienen todos a mano. El comunicado del Ministerio del Interior empieza diciendo lo siguiente: sin ánimo de ingresar en una polémica que desvíe la atención en la lucha contra el crimen organizado, pero haciéndolo. Esta Secretaría de Estado entiende pertinente aclarar que la Ley de Procedimiento Policial número 18.315, en su artículo 71, expresa: la policía podrá solicitar información al público a través de los medios de comunicación referente a personas extraviadas, fugadas o requeridas por la justicia competente. Asimismo, podrá solicitar por los mismos medios cualquier otro tipo de información que pueda ser útil para esclarecer hechos que se investigan. Agrega el Ministerio, y después dice: el uso de la imagen de niños, niñas y adolescentes o víctimas de delitos deberá ser autorizado por el juez competente. Añade el Ministerio del Interior: en el caso del asalto a la sucursal del Banco República de La Paz, no existían personas requeridas, sino personas implicadas en la comisión del delito tras la prueba de su participación documentada por las imágenes de las cámaras de seguridad del local. En ese caso, no contemplado por la ley, se requería indefectiblemente de la autorización judicial. Es decir, por eso se pidió la autorización judicial, que fue denegada. No corresponde emitir otra opinión al respecto sobre los fundamentos que llevaron al magistrado a tomar esta decisión. Yo considero que fue correcta la solicitud de autorización, porque además no se trata de esperar que el lunes abra el juzgado, los jueces están de turno. Es en suma, para concluir, es el término que en latín se llama fumus boni iuris, que es la apariencia del buen derecho, la apariencia del buen derecho cuando se pide en materia civil o comercial, o la apariencia de delito, de comisión de delito en materia penal. Entonces, yo creo que... ¿Para ti se resolvía de esa manera? Por lo menos yo creo, si yo hubiera sido juez, hubiera resuelto de esa manera, porque creo que hay elementos, porque además estás tomando normas que existen para nada más ni nada menos que para ordenar la detención de las personas y para procesar a las personas. No estamos hablando de una publicación. Bueno, la primera intervención de uno de los abogados de la mesa fue extensa, pero creo que útil, ¿no? Fue útil. Pero ahora, a ver cómo sigue la cosa. Primero, Teresa, antes de pasar a Carlos. Sí, a mí me gustaría poder aportar en esto porque, digo yo, una de las consultorías más interesantes que hice en mi vida fue crear la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte, ¿no? Es decir, a cada vez que lo alaban a Raúl Oxandabarat, de alguna manera yo me siento como orgullosa, ¿no? Porque y él muchas veces dice: fui educado por es muy divertido. Y es cierto. No, él tiene condiciones propias que lo hacen, pero entonces a mí me parece, yo no puedo menos que compartir con él cuando él dice, bueno, si una persona está cometiendo un delito, una cámara lo registra, ¿qué más requerimiento que ese? Él lo dice, ¿no? Es decir, el término requerido no solo es válido para que se haya dictado por la ley que es requerido, sino que, bueno, el señor es requerido porque se lo vio en flagrante delito, ¿no? Pero dice requerido por la justicia. Claro. De todos modos, a mí me parece que hay algunas cosas que hay que ayornar. Es decir, este artículo 71 fue hecho cuando no estaban las cámaras donde se podía visualizar. Tú mismo dijiste ahora, los vimos todos. Es decir, más allá de que la jueza dijo que sí o que no, que sé yo, por las redes sociales o por donde sea, pero terminamos todos viendo la cara de estos señores. Entonces, me parece como que hay que... Claro, no sabemos quiénes son. Claro. No necesariamente sabemos quiénes son, pero las caras las vimos todos. Entonces, me parece que hay como que empezar a ayornar reglamentaciones, decretos, bueno, y ni hablar de, todavía estamos
estamos discutiendo el Código Penal, ¿no? Pero digo, realmente me parece que tenemos que ponernos un poquito al día, porque si no la tecnología va como cada vez más adelante y la ley de alguna manera va cada vez más atrás, y me parece que eso no es bueno para nadie. No, definitivamente. Ahora sí, Carlos Loaiza. Lo primero interesante es ese comienzo del comunicado del Ministerio del Interior, que es sin ánimo de entrar en una polémica, inmediatamente después ingresar en una. Me hace acordar a un amigo que me decía, para dejar de fumar, fui a Tony Camo, que tenía acá, y te saca las ganas de fumar. Y el otro día lo vi fumando y me dice, es que estoy fumando pero sin ganas. Está fumando. La verdad es que la polémica existió, y son polémicas naturales. Yo hice el mismo análisis que Fernando, no lo hubiera podido exponer tan bien como él, pero la realidad es que estamos ante un fenómeno como el jurídico que emplea el lenguaje natural, el lenguaje coloquial, no tiene un desarrollo formal en su lenguaje como otras ciencias duras, o sea, no es física, no es química. Entonces, al valerse del lenguaje natural, es susceptible de equivocidad, ambigüedad, de conflictos de interpretación. Y las normas son abstractas. Después, cuando se ponen en aplicación, importa cómo las van a interpretar los operadores jurídicos. En este caso, dos: el Ministerio del Interior cuando actúa y el juez cuando le solicitan la autorización para divulgar. Y ciertamente hubo un conflicto en la interpretación, que yo creo, como bien dice Teresa, que ese conflicto, más allá de tomar partido por quién lo hizo bien o mal, que parece sensato lo que dice Fernando, para empezar, para ser más garantista, ¿no? El Ministerio del Interior se quiso cubrir. Por otro lado, en el Poder Judicial hubo como una cierta ambivalencia, porque se dijo sí, se defendieron los fundamentos de la jueza, pero después se dio a entender como que ni era necesario pedir solicitud, o sea, en un sentido de cierta ida y vuelta. Pero más allá de eso, es un tema tan importante en nuestras sociedades y es un mecanismo tan utilizado y tan extendido para prevenir el delito, ya que hay cámaras por todos lados y es la estrategia de prevención del delito, que tiene que haber una interpretación pacífica, clara y eficiente, porque si no vamos a tener un sinfín de problemas. Sorprende que este haya sido el primer caso. Ustedes hablaban de la necesidad de ajustar el texto, pero esta es una ley del 2008, no es tan vieja, No es tan vieja, ya existían las cámaras de seguridad. Sí, pero no había la difusión que hay ahora, Emiliano. Y además el texto dice que la policía por sí misma, ¿no?, podrá solicitar información al público a través de los medios de comunicación referente a personas extraviadas, fugadas o requeridas por la justicia competente. Explícitamente no está prevista la posibilidad de personas que estén identificadas por videos de seguridad del banco delito asaltado, ¿no? Pero si ves el artículo que continúa, que es el 72, que refiere, yo lamentablemente... Solicitud de cierre de fronteras, requisitorios y capturas. Bueno, fíjate que allí se requiere también autorización judicial. Dice, previa orden judicial, la policía podrá implementar el cierre de fronteras y las requisitorias y órdenes de capturas departamentales y nacionales de aquellas personas presuntamente autoras de delitos o fugadas. Entonces, también es una ley garantista, ¿verdad? Lo que se pretende es que el Poder Judicial intervenga siempre que se pueda alterar un derecho, uno de los derechos previstos en la Constitución, en este caso la libertad de circulación, en el anterior el derecho a la imagen, etcétera. Lo que sí creo que hay que determinar, porque ninguna ley va a prever todas las posibilidades. Lo que aquí hay que acudir es a la normativa análoga para interpretar cuáles son el caso de la detención, el caso del procesamiento. Y reitero, si existe el elemento de convicción suficiente, debe ordenarse la publicación inmediata. Ahí yo entiendo que yo prefiero siempre que la policía pregunte, ¿no? Creo que es más sano para el sistema, para la sociedad. Pida permiso y no perdón. Exacto. Yo creo que eso es mejor. Aunque en algunos casos como en la respuesta no parece tener fundamentos válidos. La respuesta que recibieron no parece ser muy sensata en términos de lo que es el accionar. De todas maneras, también quiero señalar que el episodio, más allá de este aspecto en cuanto a la interpretación de esta norma, tiene cierta gravedad, sobre todo por la vinculación con el robo de los fusiles y la idea de que incluso que pudiera haber algunos soldados o militares implicados en el robo de los fusiles. ¿Tú estás hablando del robo de fusiles? Estás hablando en realidad del robo de fusiles a una unidad militar. Aparentemente militar, armas que se utilizaron en este asalto serían las que se robaron en el batallón. Porque son un tipo de fusiles que no existen en el mercado, aunque estos fusiles austríacos, y a su vez en una operación el robo que es previa, pero también es muy significativa, en el cual los ladrones sabían de que los centinelas no tenían balas. Y además sabían dónde estaban, y además y que eso alimente
me retrotrae a la idea, un episodio que hubo en el comienzo de los 90, en la calle, cuando empezaban a tener las polibandas, ¿no? Y que aparecían bandas muy fuertemente armadas, con un operativo, etcétera, pero que estaban integradas por policías, ¿no? Eso, bueno, ya no existe. La idea de que haya un manejo por parte del crimen organizado, de un poder de fuego de estas dimensiones, yo creo que es preocupante. Y ha habido 2 intentos más ahora ya. Y ha habido más intentos de robo en ese sentido, de armas largas y con mucho poder de fuego. O sea, que en realidad el episodio tiene otra arista, que es qué tanto eso afecta a la seguridad pública vinculado con este rol y este poder que tienen el crimen organizado en ese sentido, ¿no? Yo cuando dijiste otras décadas pensé que incluso te iba a decir más allá, ¿no? Pero dejémoslo así porque eso capaz que fuera otro debate. Pero efectivamente, yo digo, ya que tocaste ese tema, con el funcionamiento del guardián autorizado, donde se pueden escuchar hasta 80 celulares, donde se pueden analizar simultáneamente 200 correos, etcétera. Yo creo que hay que pedir la inteligencia, ¿verdad? La inteligencia que es su tarea, que estas cosas deberían estar mucho más, yo pienso, por esclarecerse. Yo espero que estén trabajando en eso, porque si no, ¿qué sentido tiene tener escuchas telefónicas, tener toda esa autorización? Por eso cuando dijimos, bueno, si eso es necesario para combatir el delito, bueno, pues bien, la sociedad le entrega ese poder al Estado, pero también adquiere el derecho de pedirle al Estado, al resignar sus libertades, de ser más eficaz en el combate del delito. Y entonces este tipo de delitos que generan alarma pública, sin duda, porque están, como bien decía Pablo, relacionadas al hurto de armas, deben ser rápidamente esclarecidos, porque si no se da la sensación de inseguridad en la población, que ya es creciente, pero ya con el crimen organizado operando prácticamente con impunidad, ¿no? Teresa. Es que sí, yo creo que esto que tú decís ahora del tema de la inseguridad, tú fíjate que estamos asistiendo no solo a este robo que se concretó, a 2 intentos más de robos de armas que por suerte no se concretaron, pero que se intentaron. 2 intentos más en unidades militares. En unidades militares, exactamente. Más lo que significa este tipo de modalidad de asalto, que convengamos en que es relativamente nuevo en Uruguay. Esto de que entre en un banco, de verdad, con armas poderosas, intentando robar, digo, no es una cosa que ocurra todos los días. Además, con el operativo muy cronometrado. Ellos sabían cuánto tiempo podían estar en el banco sin correr riesgo de que llegara la policía, etcétera. Exactamente, es decir, a mí me parece que es decir, si la palabra crimen organizado se puede aplicar, claramente aquí se puede aplicar sin ninguna duda. Entonces a uno le preocupa, porque además uno imagina, hemos estado en otros países, uno sabe lo que es el aparato de seguridad de otros países, que yo en Italia, por ejemplo, para entrar a un banco hay que hacer un curso, más o menos, ¿no? Hay que entrar primero por una puertita, estar en un cuartito, te revisan todo, después. Bueno, y acá en cambio uno entra al banco con toda tranquilidad, bueno, porque es otra realidad. Ahora, ¿es otra realidad o también, hoy estoy para el tema de los avances, ¿no? O realmente también tenemos que empezar a pensar de que hay que empezar a operar de otra manera con la seguridad dentro de los servicios bancarios? Porque realmente uno ve esas puertas de vidrio tranquilamente donde uno puede entrar a cualquier hora. Sí, es cierto, hay más refuerzo ahora, hay alguna seguridad más, uno se tiene que sacar los lentes de sol, no puede entrar con gorro, ¿no? Digo, esas cosas, pero más que eso no pasa. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que, cómo hay, hacia dónde vamos? En realidad, esa es mi gran pregunta, ¿no? Y en todo caso también obtuvieron un botín muy magro, ¿no? O sea que también es un elemento que defuerza que en alguna medida tampoco hay tanta vulnerabilidad en el sistema financiero como para ese tipo de acciones. Por lo menos esa parte de la organización les falló, ¿no? Venían muy preparados, pero por lo visto lograron llevarse $15.000. $15.000. Ahora, no sé de todos modos. Eso no se sabe si es una buena o una mala noticia, ¿no? Porque más allá de a partir de un magro asalto, capaz que están por hacer el siguiente. Claro, pero de todos modos yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí lamentablemente me ha tocado vivir un copamiento en mi consultora y realmente es de las peores situaciones que recuerdo de la vida, ¿no? Entonces me parece que más allá de lo que se llevaron, lo que dejaron de llevarse, la situación de las personas que son víctimas del robo, de la amenaza, del arma que les está apuntando y todo lo demás, es terrible, es devastador, cuesta mucho recuperarse, es una situación realmente muy terrible para quien lo vive, digo, eso lo vemos a diario.
Y realmente yo admiro todos los días a los comerciantes, a toda la gente que realmente está todos los días y que a veces ha tenido 2 y 3 situaciones o más de estas, porque son realmente situaciones terribles. Repito, necesitamos un protocolo de actuación de esto porque las contradicciones no son buenas señales y favorecen el crimen de este tipo. Hay que coordinar y dejar clara la interpretación de estas normas, ¿no? Agrego que a mí por lo menos me impresionó mucho que 2 de los asaltantes se hubieran ingresado sin ningún inconveniente a cara descubierta. ¿Cuál era el mensaje de esa decisión? Está para interpretar, ¿no? Preocupante. Preocupante.